Muy bien, bueno, vamos a continuar un poco el mensaje del domingo pasado y vamos a hablar otra vez del servicio. Y aquí vamos a hablar del servicio de la colaboración. ¿Sí? Habíamos repasado ya los 5 puntos que habíamos tocado el domingo pasado, lo vuelvo a repetir para la grabación. Es al servicio de Cristo, el significado del servicio, el Cristo desconocido, el servicio activo de Cristo y el valor de nuestro testimonio. Ahora vamos a hablar sobre el servicio de la colaboración. No todos los cristianos tienen el don de la iniciativa o de las grandes empresas de Dios, pero todos, al menos que algún pecado se lo impida, tienen el don y la posibilidad y el deber de la colaboración. No estamos ajenos a que el Señor nos use. No es porque digamos no tengo ningún talento, ningún don, no sé qué hacer. Lo habíamos hablado un poco la semana pasada de buscar cuál es nuestro talento, cuál es nuestro don, ponerlo a los pies de Cristo. Él puede usarnos de cualquier manera. Hay una anécdota que decía que un chico que estaba incapacitado y vivía en los pisos superiores, su manera de trabajar para el Señor era a manuscrito, en poner mensajes y tirarlos por la ventana, y asimismo aquellas personas que lo recibían con mucho amor y algunas personas pudieron conocer la palabra. O sea, no hay excusa para no servir al Señor. No hay excusa. Una persona adulta que no puede salir de su casa, puede estar haciendo cosas dentro de su casa, puede estar orando por los siervos, por la obra, puede estar intercediendo por los demás, puede estar haciendo alguna manualidad, puede estar haciendo alguna cosa, alguna actividad que los haga sentir de que están sirviendo al Señor. Así que la colaboración es importante. Y hay en el Nuevo Testamento ejemplos hermosos de hombres y mujeres que supieron asociarse eficazmente los grandes siervos de Dios en la gran empresa de extender su reino. Y de muchos quizás ni siquiera conocemos el nombre, pero han quedado registrados sus rasgos notables, su contribución a la común causa del Señor. ¿Quién no se admira de la generosidad con que los dueños del aposento alto pusieron su casa a disposición del Señor y luego de los discípulos? ¿Y qué pasó en el aposento alto? Tantas cosas preciosas pasaron. ¿Y quién sabe el nombre del dueño? ¿Usted lo sabe? No. Pero él hizo algo. Ellos hicieron algo. Prestaron ese lugar para el Señor. O sea que la colaboración venía de ese lado también. ¿Se dan cuenta cuántas cosas nosotros podíamos colaborar en la obra del Señor sin tener nuestros títulos colgados en la pared? Sin estar presente en ningún puesto de exhibición, como la predicación, la música o lo que sea. Y la forma de servicio es de variadas maneras. Hoy nos estamos presentando, tenemos enfrente de nosotros un congreso, es de damas, pero los hermanos varones de la iglesia van a colaborar y están colaborando porque está hace tiempo que están con las manos en la masa. Y aquí, en este tiempo que cada uno está haciendo algo, lo está haciendo como un servicio de colaboración para el Señor. La misma admiración nos causa aquí la de Priscila, creyente sencillo, aquí de Priscila, creyente sencillo, fervoroso, fiel. Su casa era una escuela, un taller, una congregación, allí se reunía y en ella se encuentra Apolos, que asistía a ese lugar. Luego el apóstol Pablo iba a la casa de ellos, o sea que prestaban su casa para la obra del Señor. El apóstol Pablo en Romanos 16:3 dice: mis compañeros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo se admiraba de ellos dos, porque ellos siempre estaban pendientes del siervo del Señor y estaban pendientes de dar su hogar para la obra del Señor. Un servicio valioso era del discípulo del Señor, de Lucas también, el médico amado, quien pone a disposición de Cristo
en la persona del apóstol Pablo, su corazón y su profesión. Él escribió el Evangelio de Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos. Y si nosotros no tuviéramos el libro de los Hechos, ¿cómo conocería cómo creció la iglesia, cómo se desarrolló la iglesia? Bueno, Lucas lo explica muy bien ahí en todo el libro. O sea que su colaboración venía de ese lado. Cada uno participando. No menos valioso las iglesias de Macedonia, que con sus oraciones, su simpatía, las ofrendas, sostenían al apóstol Pablo y a la obra que el apóstol hacía. Febe, la diaconisa, es alabada y recomendada. En Romanos 16:2 dice, porque ella ha ayudado a muchos. ¿Y cuánto se puede aprender de Romanos 16, que no lo voy a leer yo ahora, pero lo pueden desarrollar, sobre la gloria del servicio cristiano en la colaboración? ¿Has pensado seriamente en el trabajo que tú desarrollas para el Señor? Si, como sucede a la mayoría de los creyentes, Dios no te llama a puestos prominentes o de exhibición, sí puede llamarte, y con toda seguridad te llama, a cooperar con entusiasmo, constreñidos por el amor de Cristo, en la gran tarea de difundir el Evangelio. Cuando hablamos de esa frase, parecería que algunos se retrotraen y dicen, no, yo no voy a hablar, no quiero, tengo vergüenza. Cuando hablamos de eso podemos hablar de infinidad de cosas. Recién dije de personas que prestaban su hogar para eso. Y eso también era una manera de traer a la familia, a los amigos, a los vecinos, para que escuchen el mensaje. Puedes ayudar orando, puedes ayudar haciendo, según tu capacidad y fuerza, parte del variado trabajo de la evangelización. Como quizás solamente sea dar folletos, o invitar a alguien para que venga al culto. Puedes apoyar sosteniendo la obra, y como aquellos hombres mantenían los brazos de Moisés para que el pueblo sea bendecido, tú puedes ser un apoyo para los siervos, para que sus brazos no decaigan. Cosa importante, que cualquier siervo del Señor apreciaría de tener hermanos y amigos de fidelidad para que sostengan los brazos del siervo. Puedes ayudar con tus ofrendas para que el Evangelio se extienda. ¿Cómo crees que los misioneros se sostienen? Los pastores se sostienen, si no es por ofrenda. Y es una bendición el poder ofrendar, el poder dar, el poder sostener a la obra. Algo importante que recalcamos, lo que tenemos no es nuestro, es del Señor. Él te prestó eso por un rato, mientras vives en esta tierra, y tú lo administras de acuerdo a la palabra de Dios. Pero para todo esto que estamos moviendo, cuando hablamos con los hermanos que tienen que hacer sus gastos, lo primero que decimos que el dinero que hay, ¿no? ¿Podemos hacer este gasto o no? Y no, está muy lejos de las posibilidades para hacer algo grande. Pero en las cosas más pequeñas nos podemos mover por el dinero que entra. Y ahí sacamos nuestros cálculos y nuestros presupuestos y lo charlamos. Pero la obra del Señor necesita dinero. También puedes apoyar visitando o mandando mensajes a aquellas personas que no están viniendo a la iglesia. Y darles la posibilidad de que vuelvan al camino. El otro día algunos hermanos vieron a otros que no venían hace tiempo. Y nos contaron que lo charlaron, que los invitaron. Luego mi esposa estuvo hablando con ellos también, les mandó mensajes y todo lo que nosotros estamos haciendo. Y utilizando también nuestras redes sociales para la evangelización, para que la gente conozca a Cristo, por los versículos que podemos poner, las expresiones que podemos hacer. Podemos extender colaborando en la obra del Señor. Pero para todo eso necesitamos algo y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. No lo podemos hacer por ningún motivo que no sea bíblico, sino que tiene que ser motivos bíblicos que el Señor los reconozca
no que nosotros lo hagamos con otros motivos. El segundo punto que voy a tratar hoy son las condiciones del verdadero servicio. Si no hemos olvidado que nuestra vida cristiana es a Cristo a quien servimos, entenderemos que nuestro servicio solo le va a ser acepto al Señor cuando lo hacemos con un espíritu auténticamente cristiano. ¿A qué me quiero referir? A veces hay cosas buenas en sí que Dios le son abominables por la condición espiritual de quien las hace. Los sacrificios del Antiguo Testamento los había establecido Dios mismo. Sin embargo, el Señor en cierta ocasión a su pueblo dijo: ¿para qué a mí la multitud de vuestros sacrificios? No me traigáis solemnidades, tienen aborrecida mi alma. Isaías 1, 11 al 14 dice eso. Dios no podía aceptar ningún sacrificio que eran ofrecidos por hombres cuyos corazones estaban atestados de una impiedad absoluta. Y él mismo lo dijo a los que estaban allí en su tiempo de vida: paredes blanqueadas. ¿Por qué obligáis a los demás lo que ustedes no hacen? Son religiosos, les gusta orar en las esquinas de las casas para ser vistos, pero su corazón no es de Dios. ¿Podemos llegar a desarrollar una gran actividad en la obra de Dios? ¿Podemos dar parte de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestro celo, de nuestro dinero? Pero si en nosotros no hay un espíritu semejante al Señor y unos móviles profundamente santos, lo que hacemos y lo que damos deja de ser un servicio cristiano. Quizás se presente que ofrecemos más que a Cristo a nuestro orgullo y nuestra vanidad. Jamás hagamos algo para que nos aplaudan los hombres. Y cuando no nos aplauden los hombres, no importa. Yo en este año, 19 de septiembre, voy a cumplir 40 años de ser ordenado al ministerio. No espero un aplauso de nadie. Lo dije porque realmente hace días que estaba pensando en eso. 40 años en el ministerio, ordenado, pero yo servía al Señor mucho antes, ¿no? A los 28 años el Señor me dio la oportunidad de ser ordenado en la primera iglesia que pude dirigir. En todo lo que nosotros hacemos, jamás, pero jamás lo hagamos para elevar nuestro nivel humano, nuestro hombre, nuestro nombre, y que los demás nos apoyen, nos aplaudan. Ahí serviríamos a nuestro propio yo en vez de servir al Señor. Y esto sucede a veces en la vida de muchos cristianos destacados y activos sin que se den cuenta. Están esperando aplausos. No esperes aplausos. Es bueno reconocerlo, honrar a los que están trabajando en la obra del Señor. Muchas veces decimos, no nombro a todos porque voy a dejar a alguien afuera, ¿no? Pero hay algunos que están haciendo más y otros haciendo menos. No es para que el que hace más esté más aplaudido y el que hace menos o no hace nada no esté aplaudido, no. El Señor está viendo todo, y si nosotros somos humildes para que el Señor reconozca la obra, está bien, porque a Él le servimos. Las consecuencias de hacer algo que no sea en la voluntad de Dios son tremendas. Y para ellos mismos y para la causa que creen servir, también es dañino. ¿Cuál es el móvil que te mueve a ti para colaborar en la obra del Señor? Vamos a resumir algunas de las condiciones que exige un genuino servicio al Señor, como Dios quiere. La primera cosa es amor. Esa palabra la conocemos todos, sí, pero tiene mucho significado en la obra del Señor. Muchas personas actúan impulsadas por móviles de vanagloria, por tendencia a la exhibición. Les gusta ser vistas, admiradas, aplaudidas. Y esa debilidad, que es muy humana, debe desterrarse del cristianismo, que solo busca la gloria de su Señor, se inspira en el ejemplo del Maestro. Hacemos las cosas para la gloria de Dios. Cristo no buscó halago ni buscó popularidad.
Él vino a servir y a dar su vida redentora mediante movido por su amor infinito. Y él mismo lo dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que el que ponga su vida por sus amigos. ¿Y sus amigos quién eran? Los pecadores, seres indignos del amor de Dios, pues en realidad por naturaleza no eran amigos, sino enemigos. Pero el Señor estaba con ellos. ¿Recuerdan cuánto lo juzgaban al Señor? Porque decían, está con los pecadores, está comiendo, está en la casa de fulano, me engaño. Eso es amor y eso es gracia. Ese debe caracterizar nuestra vida. La compasión de Cristo debe despertar en nosotros un corazón grato, muy profundo hacia el amor de Dios. Y al mismo tiempo un amor semejante al suyo por la humanidad, hombre y mujer. El Señor no dejaba a nadie afuera, ¿no? No dejaba a nadie afuera. Ya vamos a ver algunos ejemplos de ese amor del Señor. Sean que nos rodean a nosotros, hermanos, amigos, extraños, enemigos, sean amables o aborrecibles, sean agradecidos o ingratos, sean nobles o viles, y ellos teniendo bien en cuenta que el amor de Cristo no es un sentimiento, sino una acción que tiene que ser negada para nosotros, pero no para Cristo. Una acción que diga, yo no soy nada. Todo es Cristo en mi vida. El amor se traduce en una vida que da favor a los otros. El amor es renuncia a nuestros derechos y al bienestar propio en aras de la salvación de los demás. Sin este amor, todo lo que seamos y todo lo que hagamos es en vano. Cito el capítulo 13 de Corintios, y ahí les invito a leer algunos versículos. Primera de Corintios 13. Los 3 primeros versículos voy a leer. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor tiene que ser la base de nuestro servicio al Señor. No lo podemos hacer con otro motivo. Si lo hacemos, se anula la bendición. No es productiva. O sea que el Señor no va a recompensar un servicio que sea por otros motivos. ¿Recuerdan algunos que estaban predicando de Cristo por envidia? ¿Recuerdan aquel mago que quería comprar el Espíritu Santo para que los discípulos se lo vendieran? Cuando tenemos motivos ajenos a la verdad bíblica, no funciona nuestro ministerio o nuestra colaboración. Recuerda que estamos en el punto de la colaboración al Señor. En Mateo 11:29 nos da otra pauta, la humildad. En Mateo 11:29 nos habla el Señor allí en ese pasaje. Si quieren me acompañan. Mateo 11:29. Dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así que en este segundo subtítulo podríamos poner, aparte del amor, humildad. Está diciendo el Señor que es manso y humilde de corazón. Él mismo lo dice de sí mismo. Pero nos interpretamos
que lo está diciendo sin vanagloria absoluta, ¿no? El apóstol Pablo, como haciéndose eco de estas palabras del Maestro, escribe a los Efesios: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre. Efesios 4, 1 al 2. El creyente ha arruinado su testimonio por sus ansias incontenibles de ocupar primeros puestos o posiciones de honor. Y nos cuesta entender que la verdadera grandeza es a los ojos de Dios algo muy distinto que a los ojos humanos. Para Dios, tan grande es una pequeña flor como un gran roble o un árbol fructífero. Ambos han adquirido un desarrollo que el Señor les dio. El siervo con 2 talentos tenía exactamente la misma aprobación y premio que el que tenía 5. No es por lo mucho o lo poco que hago, sino por la fidelidad que tenemos en lo que estamos haciendo. Recuerde aquella fábula de la rana y la vaca. Aquella vio un día cómo le iba la vaca a pastar en su prado y sintió envidia de su tamaño. Yo también puedo ser como ella, se dijo. Y aspirando aire con toda su fuerza, empezó a inflarse. Todavía le falta mucho para igualarse a ella, pero siguió aspirando, inflándose hasta que reventó. La moraleja es importante. No aspires a ser una reproducción de otros que parecen más grandes que tú. Procura imitar las virtudes en lo que se refiere a posición de servicio y acepta gozoso lo que Dios te dio. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. ¿Qué era lo que el Maestro quería? ¿Qué era lo que el Señor quería? Fidelidad, multiplicación, cuidar lo que el Señor nos da para ser aceptos a Él. Se ha dicho que si un ángel se les mandara a gobernar una ciudad y a otro barrerla, ambos cumplirían su deber con la misma satisfacción, porque son siervos de Dios. Uno podría buscar mejores puestos en el servicio del Señor y otros menos, pero todos son aceptos delante del Señor. Y admirable, es una persona que yo admiro muchísimo y es Juan el Bautista. Y vamos a recordar lo que pasó. Dios le encomendó una misión gloriosa, pero humanamente no fue la más brillante. No era el Mesías, era simplemente el precursor. No era el rey, sino era el pregonero del rey. No era el esposo, sino el amigo del esposo. Cuando el Mesías aparece, cuando llega el rey y el esposo, los discípulos de Juan se van en pos del Señor. Y el profeta se queda casi solo, pero no se molesta, no cesa su servicio, se limita a pronunciar unas palabras sublimes. En Juan 3:30 dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y le dio la honra a quién? Al Maestro. Juan el Bautista sabía su condición. Lo único que tenía que hacer era abrirle el camino al Mesías. Y fue lo que hizo. Y Jesús, reconociéndole, dijo: no hay otro más grande que Juan el Bautista. Reconoció su trabajo y seguramente en el cielo será reconocido. ¿Cómo fue Juan el Bautista? Podemos tildarlo de humilde. Sabía su ministerio, lo cumplió al pie de la letra, y cuando llegó el momento que ya estaba todo el ministerio completo, dijo: dejen. No dijo, pero ellos se fueron tras el Señor y a Él no le molestó. Hemos visto la primera condición, que era el amor. La segunda, que estamos viendo ahora, humildad. Y la tercera,
Idoneidad. Algunos creyentes, pensando que con la ayuda de Dios podrían hacerlo todo, han aceptado a veces responsabilidades que estaban muy por encima de su capacidad. Y el fracaso no se hizo esperar. Es cierto que con la ayuda de Dios podemos hacer hasta lo imposible, pero ¿acostumbra Dios a encomendar trabajos especiales a quienes no está preparado para ello? Yo puedo tener toda la imaginable ayuda de Dios, pero jamás me voy a atrever a operar una hernia o a sacar una muela. ¿El trabajo del Señor es diferente? Sí, pero yo no lo podría hacer. Pero si el Señor te va a ayudar, no, yo no estoy capacitado para eso. Hay un tema últimamente con algunos hermanos y le dije el otro día, yo no estoy capacitado para eso. No lo sé. O sea, hay temas que yo no los puedo tratar. No soy superhombre. Puedo ser el siervo que estoy delante de ustedes, pero no sé todos los temas. Y ustedes lo saben. Yo no me meto con la música, no sé nada en ese aspecto. Sé llevar la tonada, porque sé leer las notas, pero no sé tocarla. Me cuesta mucho llevar la canción. Bueno, ese tema no me compete, yo no me meto en eso. Hay otras cosas que no me meto tampoco, porque no las sé. El Señor nos da la capacidad para hacer lo que nosotros sí podemos hacer. Y hay cosas que sí yo las puedo hacer, hay cosas que no las puedo hacer. Y tengo que reconocer que no soy idóneo para eso. Y cada uno de nosotros se tiene que dar cuenta en qué posición está para hacer lo que se le pide o lo que se le ofrece. El Señor tuvo a Moisés 40 años preparándolo en el desierto para que llevara a su pueblo 40 años más. Pero si Moisés, siendo el príncipe de Egipto, habiéndose criado en las mejores escuelas con los mejores maestros y un niño mimado del palacio, ¿cómo iba a llevar Moisés a ese pueblo por 40 años en el desierto si no sabía nada? ¿Es cierto o no? Y por algún motivo terminó en el desierto. Se hizo pastor de ovejas en el desierto. ¿Qué hay en el desierto para pastar? ¿Qué plantaciones hay? ¿Qué pozos de agua hay? Bueno, Moisés tuvo que aprender todo eso de la nada. Pero cuando él estaba preparado, a los 80 años, Dios lo llama y le dice, vete a sacar a mi pueblo de Egipto. Y él puso varias excusas hasta que aceptó y el Señor lo ayudó. Pero ¿dónde estaba la idoneidad de Moisés? El haberse preparado en el desierto, saber, no digo los trucos, saber las habilidades que tiene que tener para manejarse en el desierto. Y estuvo 40 años en ese desierto, más los 40 que vivió con su esposa y con su suegro y con las ovejas de su suegro, pero no pisó la tierra prometida por un motivo de pecado. ¿Dios fue muy injusto con Moisés? No. Moisés estaba como Juan el Bautista. Usted hizo lo que yo pretendía de usted y ya está, basta. El mismo apóstol Pablo necesitaba preparación, y si los que conocemos la historia del apóstol Pablo, él se crió en la mejor escuela, a los pies de ¿quién? De Gamaliel, el maestro de los maestros. Gamaliel era el maestro superior en aquellos tiempos en cuanto a la religión judía. El mismo apóstol Pablo dice de israelita y pone todo su currículum de gran personaje humano que había logrado todo, pero al final hay una frase preciosa que dice, ¿qué dice? A ver, cuéntame. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero ¿qué pasó? El Señor dejó que él se preparara, que fuera un hombre estudioso, un hombre preparado en letra, un hombre que sabía idioma, un israelita.
pero se convirtió al Señor y usó toda esa capacidad para servir en la iglesia. Y hoy la base de nuestra iglesia está en los escritos del apóstol Pablo. ¿De qué predicamos más los siervos? De las cartas del apóstol Pablo, de las 13 cartas que él escribió. ¿Por qué nos sentimos con apoyo doctrinal con él? Porque era una persona que se desarrolló, pero primero pasó por la escuela humana y se preparó para luego servir al Señor. ¿Era idóneo para el puesto? ¿Sí o no? Era idóneo, porque se dejó preparar por el Señor. Él mismo le dice a Timoteo: encomienda a hombres fieles que sean capaces de enseñar a otros. Qué bueno. Que cada uno podamos tener una reproducción de siervos, hermanos que nos puedan seguir. Yo tuve que aprender de otros. El principal era mi papá, que era el pastor, pero venían los siervos y nos enseñaban. En el seminario tuvimos una variedad de profesores. Y de todo eso, luego más adelante, estudiando, también pude beber de las aguas de los demás siervos para que hoy yo sea lo que Dios quiere que sea. Pero él necesitaba y necesita que siempre estemos preparándonos. El otro día le compartía algo con mi familia y decía esta frase, espero no equivocarme. Está hablando de los maestros, de los hermanos que están enseñando. Y decía que un discípulo veía que su maestro en la mañana temprano ya tenía la luz de su oficina prendida. Fue a trabajar y cuando volvía de vuelta veía que todavía seguía la luz prendida de la oficina. Curiosamente, después de varios días, ese hombre le preguntó al maestro: maestro, ¿por qué está siempre la luz de su oficina prendida? Y él le dijo estas palabras: porque mis estudiantes tienen que tomar agua de un río que fluye y no de un pozo estancado. Me chocaron esas palabras, porque yo dije: ¿cuántas veces yo enseñé de un pozo estancado? ¿Cuántas veces prediqué de un pozo estancado? ¿Y cuántas veces procuré que la fresca palabra del Señor fluya de tal manera que los estudiantes o los escuchas tuvieran un agua fresca para recibir? Qué hermoso poder descubrir que nosotros tenemos que procurar estar metidos en los libros. Decía mi esposa, sentir el aroma. Yo creo que los jóvenes no lo sienten. Habría que llevarlos a todos a la biblioteca allá del hermano Cristian, meterlos a todos allá, a toda la iglesia, y vayan a agarrar libros y huelan las páginas y lean. Y todos dicen: no, yo con el celular y la tablet me arreglo. Sí, dice Lucas. No, Lucas, vos no sabés lo que es leer un libro. Es hermoso, ¿no? Me decía mi hija el otro día, Carolina, dice: papá, te hiciste todo en una oficina, ¿pero vos estás leyendo? Digo: sí, estoy leyendo. Estoy contento con una oficina allá en casa, porque puedo tener agua fresca para mí y para poder transmitir. Todo creyente hará bien en examinar su capacidad de idoneidad y en todo orden, antes de aceptar una responsabilidad en la obra del Señor. Andará muy incómodo en los caminos de la vida cristiana, en la que se empeña en calzar un zapato que no le queda. Formas de servicio para lo que no hemos reunido condiciones de idoneidad pueden sernos preparadas por un diablo que quiere destruirnos más que un Dios que quiere construirnos. ¿Es un pecado negarnos a un ministerio? No. No me siento capaz de predicar, no me siento capaz de hacer una tarea X, pero sí me siento capaz de hacer esto.
Bueno, en lo que tú estás descubriendo o sabes que sos idóneo y lo pones al servicio de la colaboración del Señor, eso se llama servicio cristiano. Porque lo estás haciendo, primero, por amor, segundo, con humildad, tercero, con idoneidad. Y al hacerlo de esta forma, estás haciéndolo como Dios quiere. Y tu servicio es aceptado al Señor. Algunos tienen incapacidad, algunos no es que tienen incapacidad, sino tienen falta de ejercicio. No procuran buscar. Tenemos un grupo de pastores. Entonces esas palabras que yo les comentaba hoy del maestro, se los compartí. Y algunos pastores, muchas gracias hermano, gracias por poner estas cosas. Y siempre buscando que no tengamos el caer en una práctica de no buscar un ejercicio espiritual en cuanto a estudiar, en cuanto a prepararnos. Veo el sacrificio que hacen los maestros, que no tiene nada que ver con sus 4 o 8 horas de trabajo o 6 horas de trabajo, que tienen más horas en la casa, más trabajo mental, más trabajo de buscar materiales para después ir a la clase y desarrollar su clase. Es un trabajo admirable. No como un expresidente dijo, los maestros no trabajan, tienen 4 horas de estudio y enseñan. Sí. Si les pagaran por todo lo que se preparan afuera de la clase, del aula, tendrían más que un buen sueldo, un super sueldo. Pero no lo hacen. Lo mismo pasa con los siervos. Y le hablo en todos los ministerios, en todas las áreas. No solo en el púlpito, en la música, en todas las cosas. Prepárese, esfuércese, practique. Hay iglesias que vienen los sábados, los músicos, a hacer todo el desarrollo de la alabanza, a practicar todos, para que el domingo puedan hacer un buen servicio especial para el Señor. Hay hermanos que se preparan en los coros y los miércoles están sacrificándose y vienen y preparan sus especiales y lo hacen, como les dije el otro día. ¿Qué palabra es la que podemos introducir ahora, hoy, ahora en este momento? Excelencia. ¿Cómo tengo que servir al Señor, hermana? Con excelencia. Con excelencia. ¿Qué palabra? No, pero el Señor acepta porque Dios es amor y va a aceptar mi humilde servicio. Sí, claro que sí, claro que lo va a aceptar. Pero si eres idóneo para el puesto, hazlo con esmero, buscando la excelencia, haciendo más de lo que estás haciendo, no prestando atención por nada. En Jeremías 1:7 encontramos a un pequeño rey que se llamaba Jeremías. Y el Señor lo tomó, lo sirvió, lo eligió. Y él dijo, soy niño. Y el Señor, ¿qué le dijo? En Jeremías 1:7 y 8, no digas que soy niño, porque a todo lo que te enviaré irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. No temas. A un niño. Claro, sí. Jeremías, capítulo 1, versículo 7. El Señor tendrá la última palabra de acuerdo con su gracia, la cual perfecciona el potencial de nuestra flaqueza. Si es que no podemos, no sabemos o lo estamos haciendo por iniciativas personales, no sirve ese servicio al Señor. Pero si lo hacemos con el corazón como debe ser, está bien. Bien, hablamos del amor, de la humildad, de la idoneidad y ahora voy a hablar del celo. El cristiano sirviendo a Cristo se ocupa de la más grande de las empresas y no puede participar en ella con tibieza o indiferencia. Debe poner todo su corazón. Y es de lamentar la apatía con que ciertos cristianos hacen su trabajo por el Señor. Los afanes temporales absorben completamente no solo su tiempo y sus energías, sino incluso su ilusión. Y esta es una de las redes en que Satanás
ha aprisionado a muchos, impidiéndole serles útiles en la obra de Dios. Procure evitar eso. Y cuando te dediques a hacer algo para el Señor, no te conformes con nada que no sea lo mejor. Recién dijimos excelencia. No te permitas hacer las cosas a medias o con deficiencia. Si puedes hacerlas de modo completo y perfecto. Si no puedes trabajar mucho, trabaja menos. Deja gustosamente el puesto para que otro lo haga si es que tú no lo puedes hacer. Seguramente será un bien para ti, para el otro y para la obra en que se debe hacer. Pero sobre todo, no olvides que nadie realiza dignamente su obra, por simple que sea, si no pone en ella el máximo celo y concentración, aunque ello le imponga sacrificio. El Señor tuvo un ataque de celo, agarró unas cuerdas y echó del templo a esos cambistas, vendedores, porque el celo del Señor vino sobre él. Isaías le vino el celo del Señor. Elías decía, yo solo he quedado, y el Señor dijo, no, hay 7.000 que no doblaron sus rodillas a Baal. El celo es el cuidado extremo de hacer las cosas con honestidad delante del Señor. Yo puedo no ser muy celoso de mi preparación antes de venir acá, pero se va a notar. Y el Señor va a decir, esta obra que hiciste o este mensaje que diste no me interesa, no vas a ser recompensado, no sirvió para nada, nadie tuvo una decisión, no hay frutos, porque no le presté el celo que debía ser. O sea, ser honesto con lo que yo estoy preparando, lo que estoy haciendo. ¿Me van entendiendo? El celo es la obra del Señor. Pablo era un gran defensor del atleta, ¿no? Y decía, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, más uno se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengáis. Un atleta, futbolista, físico, alguien de la natación, alguien que haga alguna cosa, si no se prepara, ¿qué pasa? Algunos de ustedes corren carreras, hacen carreras. Bien, si no se prepara y de un buen día al otro dicen, voy a correr esta carrera que está aquí, ¿cómo les va a salir? Van a caer con la lengua afuera, desanimados porque no hubo preparación. El futbolista que nosotros pretendemos que haga el gol, si no se preparó en la semana, si no fue a concentrarse, si no fue celoso en su preparación, le va a errar, va a estar todo el tiempo mal y a poco tiempo va a tener que abandonar porque no fue una persona cuidadosa de prepararse. Vamos a llevarlo al plano espiritual. Tu ministerio, tu entrega para servir al Señor, tu talento, tu don, tú no lo preparas. Tú no haces nada en la semana para mejorar lo que Dios te dio de oportunidad para servir. Y vienes aquí y lo largas como puedes. ¿Cómo crees que te va a salir? Los que están mirando el fútbol y vemos que ese fulano le erra, pierde la pelota, no corre bien, ¿qué hacemos los que estamos mirando? Lo criticamos. Usted no sirve para nada. Bueno, no miren fútbol con Lucas porque... Pobre Lucas. El que ve el fútbol con Lucas sabe que todos son malos, menos él. Y la abuela le dice, bueno, andá vos y agarrá la pelota y andá a hacer lo que decís que los demás no hacen. Si nosotros no nos preparamos para las cosas que tenemos que hacer, no practicamos, no buscamos la excelencia, hacemos la obra del Señor a las patadas, o como salga, desde que ustedes vinieron, saben que a mí me gusta tener los signos preparados una semana. ¿Pero por qué lo hago? Porque yo estuve en iglesias que cuando llegaba la hora de la reunión, estaba toda la congregación por sentarse. Y el director de música agarraba el himnario, elegía al tantán y al tuntún
Y eso es lo que vamos a cantar, sin preparación, sin oración, sin práctica de nada. Y así salía. Sí, pero la congregación cantó y dio, sí, está fantástico, pero no es ese el hecho es que si vos no te preparás en la clase, preparás el mensaje con tiempo, estudiás la lección, si no haces todas esas cosas por excelencia, te va a salir horrible, va a ser un ministerio ordinario y a eso no debes apuntar. No, pero yo hice, sí hiciste, pero lo hiciste horrible, o lo hiciste por poco compromiso. El otro punto que tengo es disciplina y abnegación. No es fácil ser un verdadero servidor de Cristo, se requiere un temple especial, temple de luchador. El servicio cristiano es una lucha constante. La primera lucha que va a ser la oposición del mundo y la oposición de los propios compañeros dentro de la congregación o dentro del ministerio. Aquí vemos una lucha entre la incredulidad y el pecado, lucha contra la vieja naturaleza del creyente mismo, contra las propias debilidades de la persona, contra los desengaños, las incomprensiones, las tribulaciones, las amarguras, las dudas. Hay una lucha dentro. Entonces, ¿cómo podríamos? En esta lucha el soldado cristiano muchas veces sufre de un espíritu herido. En algunos momentos casi se siente tentado a desertar, pero oye la voz del Señor que dice: tú sufres trabajo como fiel soldado de Jesucristo, según Timoteo 2:3, y prosigue la lucha. Sufre, decía el apóstol Pablo. Pásala. ¿Cómo pasó el apóstol Pablo su vida cristiana de servicio? Fue un campeonazo, ¿no? Andaba por todas las ciudades, en los mejores banquetes, con los mejores carros que había en aquellos tiempos, y la gente lo llevaba de un lado al otro, alabándolo. ¿Qué les parece? ¿Esa es la vida del apóstol Pablo? No, Señor. Fue una vida de sacrificio, una vida de culpa. A un preso, ¿cómo se le tipificaría hoy? ¿Cómo se le tipificaría? Si hoy día, por ejemplo, viene alguien que salió de la cárcel, ¿cómo lo mirarías tú? ¿Con desconfianza? ¿Lo miraría? ¿Le confiarías tu billetera, la llave de tu casa, la llave de tu auto? ¿O lo mirarías con un desdén? ¿Cómo lo mirarían al apóstol Pablo, que era un preso casi permanente? Y dirían: sí, bueno, pero él no mató a nadie, él está ahí por cuestiones religiosas. Sí, pero estaba preso. No era una persona confiable para la sociedad de aquellos tiempos, por eso estaba preso. Hoy en día dice: hizo tal, robó, hizo esto, aquello, y tiene cárcel domiciliaria. El apóstol Pablo no tenía cárcel domiciliaria, solo en Roma tuvo. Pero era un tipo para desconfiar. Y él que decía: sufre penalidades por Cristo. Hay cosas que nosotros tenemos que sufrir y callarnos la boca. Lo hablamos muchas veces con mi esposa. Somos creyentes, somos siervos, tenemos que aguantar. Es Dios quien va a juzgar la obra, no nosotros. Hemos descrito al cristiano como un soldado ideal, pero no todos los cristianos han vivido o viven idealmente. Por desgracia también hay desertores, y no son todos. Pablos no hay muchos, pero sí hay Juan Marcos. Y si ustedes saben la historia de Juan Marcos, era el sobrino de Bernabé, que abandonó. Luego más adelante se volvió al ministerio. Pero fue un hombre desertor. Y hemos visto en el transcurso de la vida nuestra cristiana, hay muchos desertores. A veces le digo a mi esposa: son más los que se van que los que vienen. Y si nombramos a todos los que anduvieron por acá, yo tengo una lista donde muchos de los que no están, les mando versículos todos los días. Y ellos dicen amén, 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 pero no vienen. ¿Qué es lo que les impidió llegar a continuar en la obra? Tengo un pastor así que no me gusta, o tengo un hermano que no me saluda bien, o tengo un problema con alguna, y por eso no voy a la iglesia.
pero de esos muchos que no vienen son miembros de la iglesia. Y dijeron cuando fueron miembros de la iglesia que iban a ser fieles a la iglesia. Iban a apoyar la obra, iban a diezmar en la obra, iban a ofrendar en la obra, iban a dar su tiempo en la obra. ¿Y dónde quedó toda su promesa? ¿Se la hicieron al pastor? ¿Se la hicieron a la iglesia? No, se la hicieron a Dios. Y por eso la Biblia dice, más vale que no prometas y que no cumplas. Lo que prometiste a Dios, cumplilo. Y si prometiste ser fiel a la iglesia, sé fiel a la iglesia. ¿Y cuánto le cuesta ser fiel a la iglesia a la gente? Y no estoy hablando porque yo estoy acá pastoreando la iglesia. Tenemos que ser todos juntos. El apóstol Pablo, el más grande de los militantes cristianos, nos ha dejado un secreto de su grandeza. Vamos a leer 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Versículos 25 y al 27. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. No a la aventura, no golpeando el aire, sino haciendo bien el trabajo. Versículo 28, 26. De esta manera corro. Y versículo 27. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que yo mismo sea eliminado. Cerramos este punto con disciplina y abnegación. ¿Cómo tiene que ser el siervo? ¿Cómo tiene que ser tu servicio al Señor? Te dijimos excelente, y tú dirás, sí, pero yo no llego a la excelencia. Bueno, está bien. No es que Dios va a rechazar porque tú no eres excelente. No, de ninguna manera. Yo no dije eso. Puedes hacerlo, pero no pongas excusas para no prepararte, para no dar un poco más de esfuerzo a la preparación, al estudio bíblico. De hecho, el primer paso en la vida del discípulo y del servicio se da en aquel punto en que uno se niega a sí mismo, toma su cruz y va en pos del Señor. La disciplina cristiana debe extenderse a todos los órdenes de nuestra conducta y el mayor rendimiento en un deporte, cualquiera sea, se consigue con ejercicio racional de todos los miembros del grupo sin excepción. Y el descuido de cualquier miembro tiene repercusiones generales en los demás. Si queremos aspirar a un rendimiento pleno en nuestra carrera cristiana, debemos ejercitarnos y disciplinarnos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra lengua, nuestras manos y hasta nuestros pies. Porque muchas caídas que hubo de hombres servidores del Señor y mujeres servidores del Señor fue por causa de la falta de ejercicio y de preparación. Hubo sentimientos de orgullo, de egoísmo. La lengua pudo más que el servicio y las manos se contaminaron. Los pies también anduvieron por sendas que no eran de justicia. El creyente que quiera servir tiene que abandonar todo eso para tener un servicio de abnegación, disciplinado para la obra de Dios. Hemos dicho con amor, hemos dicho con humildad, hemos dicho con idoneidad, hemos dicho con disciplina y abnegación. Si tú quieres servir al Señor, ve a esos puntos, mejora esos puntos y haz que la obra del Señor sea una obra excelente. Yo creo que si cada uno de nosotros lo hacemos, va a cambiar la cara de la iglesia.
Si cada uno de nosotros se preocupa de cambiar su ministerio, su servicio en excelente, va a cambiar muchas cosas. Y no se lo estoy diciendo porque soy el pastor, se lo estoy diciendo porque yo tengo ese desafío personal. Y cada uno de los que está sirviendo acá en la obra, sean maestros, músicos, predicadores, tienen que tener tiempo de preparación y de práctica para hacer las cosas. Vimos el otro día que se están preparando en el coro para el Congreso. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que vamos a hacer. Si no nos preparamos, vamos a hacer un servicio ordinario. Y yo detesto eso. Yo busco la excelencia. Y creo que mi esposa también. Y creo que cada uno de nosotros también tiene que hacerlo. Si no es excelente, es mediocre. Y el Señor no se merece que seamos mediocres. El Señor se merece lo mejor de lo que nosotros podemos ofrendarle. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te ruego, Señor, de que seamos buenos colaboradores en la obra, que cambiemos nuestras maneras de actuar, que cumplamos los plazos y las exigencias de buenos siervos y que busquemos la excelencia en nuestro ministerio. Perdónanos cuántas veces lo hemos hecho por costumbre, sin amor, sin idoneidad, sin abnegación, sin preparación, sin humildad, y no nos ha salido bien, ni a ti, ni a nosotros, ni a la iglesia, ni nada ha salido bien. Te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestra pisada y que seamos mejores compañeros, preparándonos mejor para darte un mejor ministerio para ti. Perdona nuestras actitudes y mejora nuestro nivel espiritual. Será para bien de nosotros, será para bien de la obra y será para bien de ti, oh Dios nuestro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.